Aquí haciendo memoria, I am here making memory de una temporada en mi vida, of a time or a moment in my life, y quisiera compartirlo con ustedes, and I would like to share it with you guys, porque verdaderamente el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas, because to be honest, the power of God is greater than the power of darkness. Y me recuerdo que en esa temporada, and I remember that in that moment of my life, cuando yo me fijaba en un hombre, when I would see a man that would call my attention, yo iba en pos de él, I would go behind him, para así poder tener contacto con este hombre en particular, so that I can then have, contact with this particular man. Pero me recuerdo que en el transcurso, I remember that in the time in which I was in, a pasar del tiempo, as time passed by, yo confiaba, ¿verdad?, en poder tener la técnica para poder hacer a alguien caer, and I trusted in my techniques, right, to make people fall. Y me recuerdo que en un momento de mi vida, and I remember that in a moment of my life, vi a un hombre que me llamó mucho la atención. I seen this guy that he caught my attention a lot, y yo quería verdaderamente, ¿verdad?, utilizar mis técnicas, and I wanted to use my techniques para hacerlo caer, to make him fall, pero verdaderamente choqué con el poder de Dios. But to be honest, I came across the power of God, y me recuerdo que yo estaba en el trabajo, and I remember that I was working, y cuando yo vi a este hombre, when I see this guy, dentro de mí tuve ese anhelo fuerte. I had this great desire para hacerlo caer, to make him fall, y ya yo venía con experiencia, and I already had experience, y yo confiaba, ¿verdad?, en las técnicas, and I trusted in the techniques, y las veces anteriores, and the previous times, cada vez que yo iba detrás de alguien, each time that I would go behind someone, siempre caían. They always fell, right? They always fell for the trap. They always fell and had contact with me. Pero este hombre era diferente, but this guy was completely different. Me recuerdo que tenía que hacer un delivery, and I remember that I had to make a delivery, y mientras estaba haciendo la delivery, and while I was doing the delivery, estaba pensando en mi mente, cómo yo puedo hacerlo caer, how can I make him fall. I was thinking in my mind, how can I make this man fall, how can I make him mine, cómo yo lo puedo hacer mío, ¿verdad? Y no podía conseguir, and I was not able to find the strategy that I was going to use, la estrategia que yo iba a utilizar para poder atraparlo, so that I can be able to trap this man. Pero tampoco quería perder la oportunidad, but I also did not want to lose the opportunity. So me recuerdo que después que terminé de hacer la delivery, and I remember that after I was done doing the delivery, yo fui, le toqué la puerta, I went and I knocked on his door, y entré en su oficina, and I entered his office, y yo no sabía cómo era que yo iba a hacer la movida, and I did not know how was it that I was gonna make the move. Pero el hombre entonces me abrió la puerta, but the guy opened the door, y yo comencé, ¿verdad?, empezar una conversación con este hombre, and I started to create a conversation with this man. Pero para mi sorpresa, but for my surprise, lo que estaba operando en mí, what was operating in me, verdaderamente no se comparaba. It did not compare con lo que operaba dentro de este hombre, with what was operating inside of this man. En mí operaba el poder de las tinieblas. Inside of me, the power of the world of darkness was operating. Pero en este hombre estaba operando el poder del Espíritu Santo. But in this guy, the power of the Holy Ghost was operating within him. Y me recuerdo que comencé la conversación, and I remember that I started the conversation, y dentro de mí estaba tratando de pensar cómo yo lo iba a hacer caer. And I was thinking inside of me, how am I going to make this man fall? Pero yo no podía conseguir el paso que iba a dar. I was not able to find the step in which I was going to give. Pero de repente, but all of a sudden, este hombre comienza a hablar de Dios. He starts to speak about God. Él comienza a hablar de la situación en la cual se encontraba antes de estar con el Señor. He started to speak in regards to the situation that he was in before he gave his life to God. Y él comenzó a hablar literalmente todo lo que me estaba pasando era lo que él estaba testificando. He started to speak on behalf of everything that I was going through, but he was testifying
on how he was in the same predicament that I was in. Y entonces cuando este hombre comienza a hablar, and when this guy starts to speak, lo que las intenciones mías se fueron derrumbando. My intentions, they started to fade away. Ya yo no estaba mirando a este hombre con un deseo de hacerlo caer. I no longer was looking at this guy with the desire to make him fall. Las palabras de este hombre comenzaron a penetrar en mi corazón. The words of this man started to penetrate in my heart. Y todo lo que él estaba testificando, and everything that he was testifying, era lo que yo estaba pasando en ese momento. It was everything that I was going through in that given moment. Y él comenzó entonces a decir, and then he started to say, que era el momento donde él tenía que rendirse al Señor. It was the time in which he had to surrender his life to God, porque era la única forma en que él iba a poder salir de la situación en la cual él se encontraba, because it was going to be the only way that he would have been able to come out of the situation in which he found himself in. Y yo comencé en esa oficina a llorar, and I started to cry in that office, porque sentía que Dios me estaba hablando, because I felt that God was speaking to me. Este hombre comenzó a hablar sobre la libertad que el Espíritu puede ofrecer. This man started to speak about the freedom that the Holy Spirit can offer. Este hombre comenzó a hablar de los procesos cuando nos rompen, y el único quien nos puede ayudar es Dios. This man started to speak in regards to the process when they break us, and the only one that can help us is God. Todo lo que estaba en mi mente, cada maquinación, everything that was in my mind, every scheme se fue. Everything that was inside of me just faded away. Ya yo no quería hacer este hombre caer. I no longer wanted to make this man fall. Pero encima de todo, but above all things, este hombre comenzó a testificar de cómo Dios lo había sacado de la homosexualidad. This guy started to testify how God took him out of homosexuality. Este hombre comenzó a hablar de cómo Dios lo hizo libre. This man started to speak on how God set him free. Este hombre comenzó de hablar del poder de Dios. He started to speak in regards to the power of God. Y algo comenzó a suceder dentro de mi interior. And something started to happen inside of me. Este hombre fue el vaso que el Señor estaba utilizando. This was the vessel that the Lord was using para ministrar a mi vida, to administer my life, para hacerme un llamado, to make me a calling, para abandonar el poder de las tinieblas, to abandon the power of darkness y correr de nuevo a los pies de Cristo, and to run again to the feet of Christ. Este hombre entonces comenzó a preguntarme en la oficina. This man then started to ask me in the office, ¿tú conoces a Dios? And I said yes. Yo le dije que sí. And he said, do you know God? And I said yes. Y él dice, no, pero verdaderamente tú has conocido a Dios. And he said, no, I'm asking you, have you truly have an encounter with God? Y yo le había dicho que sí. And I said yes. Y ese día, mi hermano, in that day, brothers and sisters, mi corazón fue tan marcado. My heart was so marked, porque yo iba con la intención de hacerlo caer, because I was going with the intentions to making him fall. Pero Dios me estaba esperando en esa oficina. But God was waiting for me in that office para usar a este hombre, to use this man como testimonio hacia mi vida, as a testimony to my life, que sí, en Dios uno puede ser libre. That yes, in God you can be free. Este hombre estaba tan lleno de la palabra de Dios. This man was so filled of the word of God. Este hombre estaba tan firme en el Señor. This man was so firm in God, que nada, that nothing of what I was doing, de lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo a él querer caer, was making him feel like he wanted to fall. Este hombre tenía su mirada en Cristo. This man had his look on Christ. Él estaba enfocado en el Señor. He was focused on the Lord. Y hoy yo vengo a testificar rápidamente, and here I am to testify quickly, porque los años pasaron, because the years passed, pero la experiencia en la oficina, but the experience in the office, se quedó en mi corazón. It stood in my heart. Después que yo salí de esa oficina, after I left that office, mi corazón no podía dejar de sentir. My heart could not stop feeling lo que Dios estaba haciendo, what God was doing. Dios estaba haciéndome una invitación. He was extending an invitation. Dios estaba trayendo a mi memoria las veces que su Espíritu
espíritu operaba dentro de mí. God was bringing to my memory the times in which His Spirit would operate in me. Dios me estaba tratando de llamar de nuevamente a través de un testimonio vivo. God was trying to call me again through a living testimony que estaba en mi cara. He was in my face. Dios me estaba mostrando que Él lo podía hacer también en mí. God was showing me that He was also able to do it in me. Y mi vida fue marcada. My life was smart. Y desde ese día en adelante, and ever since that day, yo he podido realizar, I've been able to realize que el poder de Dios verdaderamente es mayor que el poder de las tinieblas. I've been able to realize that the power of God is truly greater than the power of the world of darkness. El enemigo me envió con una encomienda de hacer caer a uno de los pequeñitos de Dios. The enemy sent me with a mandate to make one of God's children, for them to fall. Pero el poder que operaba en este hombre, but the power that operated in this man, también vino sobre mí. It also came upon me. Y hizo que todo mandato de Satanás desapareciera. And it caused for every mandate of Satan to disappear. Y que mi mente y mi corazón volvieran al lugar de recuerdo. And for my mind and my heart to go back to the place of making memory de como Dios, how God me tocaba, me usaba, and how He used to touch me and use me, en como yo era libre, and how I was free. Y entonces salí de esa oficina, no con el hombre, and I came out of that office, not with a man, pero sino administrado por el Señor, por el Dios vivo, but if not administered through the living God. Hoy te quiero dejar saber, today I want to let you know, que en Dios verdaderamente tú puedes ser libre. That in God you can truly really be free. Si solamente tú escuchas la voz de Dios. If only you listen to the voice of God. Y el poder de Dios and the power of God siempre será más grande, will forever be greater que el poder de las tinieblas, than the power of the world of darkness. A Él siempre sea toda la gloria. To Him be always all the glory.